Capítulo 25. En la meseta norte, en las profundidades de la gélida región de Rufen, la tensión ondulaba en el aire como los temblores previos a un terremoto. Al principio fue sutil. Un cosquilleo en la nuca, un aire agrio, algo oscuro que se enroscaba en la atmósfera. Naruto fue el primero en girar la cabeza hacia el este, entrecerrando sus brillantes ojos azules. ¿Sientes eso?, murmuró con la voz tensa, más serio de lo habitual. Frieren, de pie junto a él, pensativa, con los ojos entrecerrados, asintió levemente. Malicia. Fuerte. Concentrada. No necesitó dar más detalles. Fern los miró con el ceño fruncido. Hay un pueblo cerca, ¿verdad? Stark, que masticaba tranquilamente un trozo de pan duro y trataba de no romperse un diente, se animó ante el tono de urgencia y dijo: Oh. Eso no suena bien. En un instante, Naruto estaba en el aire, envuelto en una oleada de magia mientras se lanzaba al cielo, volando como un cometa. Frieren lo seguía, con su capa ondeando al viento mientras ascendía sin esfuerzo, con el rostro inexpresivo pero concentrado. Fern lo seguía de cerca, con la mirada fija en la preocupación. Stark no podía volar. Oh, vamos. Otra vez. Gritó al cielo, gimiendo antes de echar a correr a toda velocidad, con las piernas moviéndose furiosamente mientras perseguía los rayos de magia por el terreno. El pueblo apareció a la vista momentos después, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Los edificios estaban en ruinas, calcinados y reducidos a escombros. Aún se elevaba una humareda densa de los escombros, impregnando el aire con el amargo olor a madera quemada y sangre. Ni un alma se movía. Los pies de Naruto impactaron con fuerza contra el suelo, agrietando la tierra bajo él al aterrizar. Demasiado tarde, gruñó, apretando los puños. Sus ojos recorrieron la destrucción. Había visto escenas así antes, pero nunca se volvía más fácil. Nunca se sentía bien. El silencio era estridente, como si los fantasmas gritaran bajo la superficie. Frieren flotó un instante antes de aterrizar junto a él. Miró a su alrededor con ojos fríos pero calculadores, y dijo: no hay supervivientes. Fern se arrodilló en el suelo, con las manos ligeramente temblorosas mientras escarbaba entre los cuerpos. Este no fue un ataque aleatorio. Fue metódico. Rápido. Sus dedos rozaron suavemente la armadura de un hombre caído, con la voz apagada. Es fuerte. Mucho más fuerte que el señor Stark. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar como es debido. Recorrió el corte que le cruzaba el torso. Son heridas de corte, demasiado limpias. Obra de un demonio. Stark llegó jadeando, solo para detenerse bruscamente al ver la carnicería. ¿Qué demonios? Las manos de Naruto brillaron con maná puro mientras giraba hacia el horizonte. No se detuvieron aquí. Siento dos rastros de maná cerca. Una especie de capilla. Ahí es donde fueron. Sin esperar aprobación, Naruto despegó de nuevo, con el viento aullando a su lado. Frieren lo siguió, y Fern también. Stark, exhausto, gimió. Odio esta meseta, y echó a correr de nuevo. La capilla ofrecía una visión escalofriante. Aislada en una colina, con sus vidrieras destrozadas, su cruz medio rota, y aún así, había dos figuras distintas montando guardia al frente. Naruto aterrizó con la fuerza de un trueno, con los ojos encendidos. Más les vale no ser demonios, murmuró. Pero a medida que el polvo se asentó, las cifras se hicieron claras. Jeanau. El supervisor estricto y sensato de la primera fase del examen de mago de primera clase, aún con su uniforme impecable y esa misma expresión de perpetuo desdén. A su lado estaba Metode, la sanadora que había aprobado el examen junto a Naruto y Fern. Llevaba el pelo largo recogido en una trenza púrpura, una mirada amable pero alerta, y su bastón estaba listo. Chicos. Fern parpadeó sorprendida y bajó la postura. Jeanau se giró hacia ellos, evaluándolos con su mirada penetrante como si aún estuvieran examinando. Llegas tarde. ¿Tarde para qué?, espetó Naruto, fulminándolo con la mirada. Esta aldea ya no está. El rostro de Jeanau se tensó. Sí. Estábamos aquí en una misión para exterminar demonios. Cuando llegamos, la masacre ya había ocurrido. Espera, se suponía que la orden caballeresca de Norn protegería esta región, murmuró Stark, poniéndose junto a Fern. Estaban aquí, dijo Metode en voz baja. Señaló un montón de cadáveres junto a la puerta de la capilla. Todos masacrados. Fern sintió un vuelco en el estómago. Se acercó a un soldado caído, con la espada aún aferrada en la mano. Se arrodilló a su lado, rozando su pecho blindado con los dedos. Este hombre, es al menos tan fuerte como el señor Stark.
Quizás incluso más fuerte, examinó la herida. Pero estos cortes, sin duda, atravesaron la armadura. Sus ojos temblaron. Un auténtico demonio, sin duda. Hemos matado a algunos, añadió Jianao, sacudiéndose el polvo del abrigo como si fuera una molestia menor. Pero eran unos débiles. Insensatos. Apenas representaban una amenaza. Quienquiera que haya causado esto, señaló la carnicería, no estaba entre ellos. Sigue ahí fuera. Naruto dio un paso adelante, con fuego en la mirada y una sonrisa burlona en los labios. Entonces, encontremos a ese bastardo. Hizo crujir los nudillos, su maná llameando a su alrededor como una tormenta a punto de estallar. Y demuéstrele por qué la humanidad sigue aquí. Fern lo miró con una expresión entre admiración y miedo. No solo estaba furioso, sino que ardía. Impulsado por la rabia, el dolor y la promesa silenciosa de que jamás permitiría que algo así volviera a ocurrir, no bajo su cuidado. No mientras aún tuviera aliento y magia en sus manos. Palabras atrevidas, dijo Jianao arqueando una ceja. Y los apoyaré a todos, respondió Naruto, con un rayo crepitando en la punta de sus dedos. No solo vamos a vengar a esta aldea, sino que vamos a atemorizar a los demonios. De nosotros, añadió Stark, poniéndose a su lado y haciéndole crujir el cuello. Frieren, que hasta entonces había permanecido en silencio, simplemente asintió. Vámonos entonces. El viento cambió. La caza había comenzado. Dentro de las ruinas de la capilla, el grupo permanecía sentado en un círculo desordenado, improvisado y cansado, con el agotamiento por la pérdida y la anticipación de la batalla flotando como humo. Fern rebuscó en su morral y suspiró dramáticamente antes de sacar un bulto envuelto en tela y desplegarlo con toda la pompa de una gran cena. Pan, dijo simplemente. Naruto y Stark gruñeron a la vez. Stark se desplomó hacia atrás como si lo hubieran apuñalado. No. Otra vez no, es como masticar piedra. Gimió Naruto, intentando ya roer la esquina de un trozo, que no daba ninguna señal de ceder a su voluntad. Este pan se resiste. No tenemos nada más, dijo Fern con seriedad, dándoles un trozo a cada uno como una madre severa harta de las tonterías de todos. Acéptenlo. Frieren, sentada con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, como si meditara o tal vez simplemente los ignorara, extendió la mano hacia su trozo sin decir palabra y empezó a comerlo sin pestañear. Stark la miró fijamente. ¿Cómo lo hace? Ella no es normal, murmuró Naruto alrededor de un bocado, claramente tensando la mandíbula. Mientras tanto, Jianao se había disculpado discretamente, saliendo de las ruinas de la capilla. Naruto, a pesar de sus quejas, tomó un trozo de pan extra y lo siguió, trotando a paso ligero por el sendero de grava. Vio a Jianao sentado a cierta distancia sobre una piedra musgosa, mirando el horizonte que se oscurecía. El viento soplaba por la meseta con silbidos sordos y misteriosos, rozando su capa con costuras plateadas mientras permanecía completamente inmóvil, observando las nubes. «Oye», gritó Naruto, levantando el pan como ofrenda de paz. «Pensé que tendrías hambre. Está tan duro que podría ser un arma, pero técnicamente sigue siendo comestible». Jianao lo miró, frunciendo ligeramente el ceño al aceptar el pan. Gracias, dijo con su sequedad característica, sosteniendo el pan con la reverencia de quien recibe una piedra muy vieja. Naruto se dejó caer a su lado con un suspiro, estirando las piernas. Las estrellas comenzaban a asomarse a través del velo del crepúsculo sobre ellos, una a una. Había una especie de silencio allí, no pacífico, solo quietud. Oye, dijo Naruto después de un momento, ¿necesitas ayuda con los cuerpos? Jianao se giró para mirarlo, con ojos penetrantes, pero con amabilidad. ¿Ayuda? Sí, dijo Naruto, ahora más serio. Puedo crear cientos de clones. Podríamos terminarlo rápido. Todos merecen una despedida como es debido, ¿verdad? Hubo una pausa. Entonces Jianao habló, lentamente y con el peso de una larga comprensión. En el bosque de Lady Serie, dijo, te vi usar esa técnica. Recuerdo cómo tu magia resonaba entre los árboles. Como un trueno con forma. Naruto parpadeó y luego esbozó una sonrisa tímida. Así que sí lo entiendes. Sí, asintió Jianao. Luego añadió, seco como la meseta misma. Sin embargo, no es seguro enterrar cadáveres en esta región. Los monstruos hurgan en la tierra recién removida. Las tumbas se abren en cuestión de días. No quedan ni huesos. La sonrisa de Naruto se desvaneció. Apretó ligeramente la mandíbula. Por eso no hemos visto ni un solo cementerio por aquí, murmuró. Jianao asintió. Incineramos a los muertos. No es lo ideal.
Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, crecimos escuchando que la cremación deshonra el alma. Pero no tenemos otra opción. Si no lo hacemos, no hay descanso. Solo profanación. Naruto guardó silencio un momento, mirando al horizonte donde una vez estuvo la aldea. El fuego aún ardía débilmente en la distancia. ¡Qué asco!, dijo finalmente con la voz tensa. Odio que el mundo siga así. Jeanau no respondió. Partió un trozo de pan, masticándolo con cuidado, e inmediatamente hizo una mueca. ¡Ay!, murmuró, agarrándose la mandíbula. Es más duro de lo que recordaba. Naruto rió entre dientes, recostándose sobre sus manos. ¿Verdad? Estoy bastante seguro de que Fern intenta matarnos con esto. Muerte por baguette. Jeanau soltó un leve bufido. Era lo más cerca que Naruto lo había visto de reír. La mirada de Naruto volvió al cielo, pensativa ahora. Métode dijo que el demonio que perseguimos empuña 4 espadas. Correcto, dijo Jeanau. Estilo de espada cuádruple. No es una técnica común. Requiere una coordinación y fuerza descomunales. Solo los demonios serían capaces de manejarla con eficacia. Nunca he luchado contra un demonio así, admitió Naruto. O sea, había monstruos que parecían personas. Y he derribado cosas que podían arrasar ciudades. Hizo una pausa y se rascó la mejilla. ¿Pero un demonio con múltiples espadas? Eso es nuevo. Mataste a Aura de los 7 sabios de la destrucción, dijo Jeanau sin rodeos. Naruto gimió como si alguien le hubiera recordado un incidente vergonzoso de su vida pasada. No la menciones. Daba miedo. ¿Todo ese rollo del desfile de no muertos? Para nada. Ella fue una de las amenazas más peligrosas de este siglo, señaló Jeanau. Naruto se encogió de hombros. Sí, bueno, eligió al bicho raro equivocado con quien meterse. Luego sonrió con suficiencia, con fuego en los ojos. Y también este monstruo demonio con espadas. No me importa lo fuerte que sea. Le daremos una lección. De esas que dejan un cráter. Jeanau masticó otro trozo de pan, muy despacio esta vez. Audaz. Arrogante. Prefiero seguro y encantador. El viento agitaba la hierba a su alrededor. Aún así, dijo Jeanau, mirando a Naruto con un destello de interés. No te equivocas. Naruto sonrió ampliamente. Claro que no. Inclinó la cabeza hacia la capilla. Vamos a solucionar esto. Un demonio a la vez. Detrás de ellos, las estrellas brillaban más. No muy lejos de los restos humeantes de la aldea, encaramada en lo alto de un acantilado escarpado como un buitre observando a un animal moribundo, se alzaba una antigua fortaleza, medio derruida, azotada por el viento y olvidada por el mundo. Pero esa noche, su silencio fue roto por una risa. Un chillido agudo y vertiginoso resonó en los muros de piedra agrietados. Jijiji. 3 magos de primera clase y un guerrero. Gorjeó la chica demonio, prácticamente dando saltos desde el parapeto. Era pequeña, ágil, engañosamente delicada, con la piel pálida como cera de vela y ojos brillantes como rubíes fundidos. 2 cuernos afilados se curvaban en su cabello lavanda, y su sonrisa se ensanchó lo suficiente como para revelar dientes afilados. Parece que mi cumpleaños se adelantó. Una comida completa con vino y postre. Tras ella, las sombras se agitaban con un ritmo lento y serpenteante. Se oyeron fuertes golpes sordos cuando algo enorme se deslizó hacia la luz de la luna. Emocionado, ¿Arecia?, preguntó la voz grave y áspera del demonio más grande. Su cuerpo era grotescamente majestuoso, una retorcida burla de la elegancia. Su torso era ancho y musculoso, adornado con una armadura oscura grabada con antiguas runas de los reyes demonios, y 4 largos brazos acorazados se flexionaban perezosamente a sus costados. Debajo de la cintura, no tenía piernas, solo una gruesa cola serpenteante que se enroscaba sobre el suelo de piedra como una enorme pitón. Su rostro estaba oculto tras una visera de hierro negro que brillaba tenuemente desde dentro, y se alzaba sobre la chica como un dios ante una sacerdotisa. Arecia giró en círculo, agitando los brazos como un niño. Siempre quise diseccionar a un mago de primera clase. Y ahora tenemos 3. Es el triple de divertido. El pelirrojo parece divertido. Tengo que ver cómo se compara con los demás. Revolte, el general demonio de la espada, no dijo nada al principio. Su mano acorazada se aferró a la almena derruida, con los ojos ocultos tras la visera, mientras observaba las ruinas oscuras de la aldea. Las brasas aún titilaban. El humo se elevaba como fantasmas desde los tejados quemados. Se irán pronto, instó Arecia, saltando a su lado. Deberíamos atacar antes de que se vayan, ¿no? ¿Verdad? Los cadáveres ya ni siquiera están frescos. ¿Nos importa el cebo?
Quiero irme. Esperaremos, dijo Revolte simplemente, con su voz tan profunda como rocas rodantes. Arecia parpadeó, y su energía frenética se detuvo por un instante. ¿Qué? ¿Pero, por qué? Los humanos, murmuró Revolte, tienen la costumbre de proteger a sus muertos. ¿Protegiendo cadáveres? Ladeó la cabeza, con un tic en un ojo, como si intentara comprender alguna lógica alienígena. ¿Te refieres a cómo los protegen? ¿Por qué alguien protegería un montón de carne? Afecto, respondió Revolte. Arecia lo miró fijamente un instante y luego soltó una serie de carcajadas. ¿Oh, te refieres a esa tontería del amor? ¿Como cuando lloran, hacen funerales y dan discursos? ¿Ese cariño? ¿Es real? Revolte no se movió. Su cola se enroscó un poco más, arrastrándose sobre la piedra vieja. Sí. Ajá, dijo Arecia con un puchero, dándose un golpecito en la barbilla con una garra. Son unas criaturas raras, ¿verdad? Criaturas peligrosas, corrigió Revolte, sin dejar de observar los destellos en la oscuridad. Incluso muertos, se conmueven. Incluso en el dolor, luchan. Esperamos el momento en que se acerquen a nosotros. Cuando su propósito se agudiza con la rabia y el dolor, es entonces cuando los aplastamos. Arecia volvió a sonreír, estirándose como un gato. Oh, así que va a ser uno de esos juegos, ¿eh? Me parece bien, el sabor de la esperanza rota es muchísimo más dulce que el simple miedo. Prepárate, dijo Revolte, con las 4 manos cruzadas a la espalda. Vendrán pronto. El viento aullaba más fuerte, como si estuviera de acuerdo, y traía consigo el leve sonido de pasos que se acercaban a la ruina. El aire aún estaba cargado de humo y el penetrante olor a madera quemada. En el centro de la plaza del pueblo en ruinas, rodeado de los restos carbonizados de lo que fueron viviendas, el grupo se reunió. Al principio en silencio, con el aliento ligeramente vaporizado por la muerte. No se oía el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos. Solo se oía el crepitar apagado de las hogueras moribundas y el crujido lejano de la madera al derrumbarse. Genau permanecía de pie con los brazos cruzados, su capa oscura ondeando suavemente al viento mientras observaba los restos. Su rostro estaba tan sereno como siempre, pero la tensión en su mandíbula y la mirada baja delataban la tormenta que se desataba. Me quedaré, dijo secamente. Alguien tiene que proteger al difunto. Naruto se giró hacia él. ¿Seguro? Podría ponerse feo. Genau asintió. El enemigo sabe que estamos aquí. Saben que los cadáveres están desprotegidos. Eso significa que eventualmente vendrán a profanarlos. Hizo una pausa, observando los cadáveres quemados, dispuestos con la poca dignidad posible. No lo permitiré. Yo también me quedaré, dijo Stark, dando un paso adelante y golpeando su puño en la palma de su mano con un firme asentimiento. Genau giró la cabeza bruscamente. ¿Eres un tonto? PFFFT, resopló Stark. Obviamente. Son magos de primera clase, continuó Genau, fulminándolo con la mirada. Necesitan una vanguardia. Esa eres tú. Tú también, dijo Stark encogiéndose de hombros. Si no, estás solo. Y no es que yo sea un inútil con la espada. Exactamente, entrecerró los ojos y guardó silencio. Además, dijo Stark con una sonrisa torcida, señalando con el pulgar a Naruto, él está con ellos. Naruto estaba agachado, hurgando en un bulto ennegrecido de lo que solía ser un monstruo, antes de animarse al oír su nombre. ¿Eh? ¿Qué? Stark lo señaló sin girarse. Es mucho más capaz que yo. Naruto se enderezó, inflando el pecho y flexionándose teatralmente. Ay, Stark, sí que te importa. Ven a darme un abrazo. Stark puso los ojos en blanco. Te voy a pegar. Fern, a un lado, soltó una risita pequeña y ahogada. Methode se ajustó la correa de su mochila y miró a los dos hombres. Diría que es justo, dijo en voz baja. Estaremos bien. Y Stark, puede que tengas algo más que aportar que blandir una espada. Quedarse también significa algo. Stark emitió un gruñido evasivo pero no discutió. Frieren, que había estado observando en silencio los escombros como si viera algo más allá del presente, finalmente habló. Vámonos. Si esperamos demasiado, se irán. Naruto asintió, haciendo girar el anillo kunai en su dedo. Es hora de hacer que algunos demonios se arrepientan de haber salido de sus agujeros. Fern se enderezó, con una expresión más dura que de costumbre. Les haremos pagar por esto. Dicho esto, los 4, Frieren, Fern, Naruto y Methode, se alejaron de la aldea asolada por la muerte y se adentraron en el bosque. La luz se atenuó bajo el dosel de árboles retorcidos, con ramas que se extendían como garras. El aire era diferente allí.
Tranquilo, pero no en calma. Tranquilo, pero no en paz. Algo invisible los observaba desde entre los troncos, antiguo y paciente. De vuelta en la plaza, Stark cruzó los brazos y exhaló. ¿De verdad crees que estarán bien? Preguntó. Genau, arrodillado cerca de los cuerpos, no levantó la vista. No. Stark frunció el ceño. No estarán bien, continuó Genau en voz baja y firme, pero son los únicos que pueden afrontar lo que les espera. Stark miró hacia la oscura línea de árboles por donde habían desaparecido sus amigos. Sí. Tienes razón. Y entonces, al caer la noche sobre la aldea en ruinas, el silencio se apoderó de la plaza. Pero era un silencio denso, cargado de espera, de luto, y de algo aún más oscuro, que se acercaba cada vez más desde el interior del bosque. A medida que se adentraban en el bosque, el silencio a su alrededor se volvió casi antinatural. El musgo bajo sus botas se sentía más esponjoso, la luz sobre sus cabezas se atenuaba a medida que las densas copas de los árboles bloqueaban el sol del atardecer. El ambiente, sin embargo, era extrañamente informal, al menos para Naruto. Hacía girar un par de kunais enormes entre los dedos, ambos brillando con el gélido resplandor del hechizo Esche. Las armas crujían levemente por la escarcha, dejando suaves estelas de vapor al girarlas en amplios arcos, presumiendo claramente. ¿Por qué los grandes? Preguntó Fern sin mirarlo, con la mirada fija en la línea de árboles como un halcón. Naruto sonrió. 2 grandes son mejores que una docena de pequeños, obviamente. Se trata de estilo. Intimidación. El factor sorpresa. Frieren, que caminaba delante con los brazos a la espalda, no se molestó en darse la vuelta. Y cuando ese hechizo de niebla te arranca el kunai de la mano por no haberlo reforzado con maná de anclaje. Naruto fingió jadear. ¿Cómo te atreves a insultar mi destreza, bruja? Métode, saltando un poco para seguir el ritmo, inclinó la cabeza hacia Frieren, luego hacia Fern y luego hacia Naruto. Oye, ¿crees que puedo acariciarle la cabeza a Frieren-sama? Naruto parpadeó y casi tropezó. ¿Qué? Métode juntó las manos, con los ojos brillantes de entusiasmo infantil. ¿Solo una vez? Serie-sama nunca me deja. Se pone furiosa y se comporta como tsundere cuando lo intento. Así que me preguntaba, Frieren giró lentamente la cabeza, con el rostro inexpresivo y la mirada inexpresiva fija en Métode, como la mirada de un ángel milenario ligeramente molestado por la ignorancia mortal. No, dijo ella rotundamente. Métode hizo un puchero. Ay, Naruto resopló con fuerza, mordiéndose el labio para contener la risa. Esa mirada era fría. Incluso más fría que mi kunai, caray. Pero justo cuando Métode se dio por vencido con un suspiro de derrota, Fern, que hasta ahora había estado fría y tranquila, de repente se estremeció y se acercó a Frieren, con una expresión tensa, casi posesiva. Por favor, no toques a la señora, dijo rápidamente, mirando a Métode con una extraña intensidad. Métode arqueó las cejas. Ah, ¿sí? ¿Mucho protector? Frieren miró a Fern de reojo, pero no dijo nada. Fern tosió en su mano, con el rostro sonrojado. Naruto miró a las 3 mujeres y susurró. Bueno, no esperaba que se diera esa dinámica hoy. En ese momento, Naruto se detuvo en seco. Los kunai que sostenía dejaron de girar y apuntaron hacia adelante como varillas de Zaori. Su mirada se agudizó. Espera, murmuró. Arriba. Los demás se detuvieron de inmediato. Fern ya tenía el bastón en la mano. Frieren alzó la mirada y Métode desenvainó su orbe de magia curativa, entrecerrando los ojos. Desde el dosel superior, 2 figuras descendieron a la vista. Personas aparentemente normales a simple vista. Un hombre y una mujer, ambos jóvenes, de apariencia elegante, pero inconfundiblemente demonios. Cuernos negros y curvos sobresalían de sus sienes, y su maná era denso, fétido y antinatural. El demonio sonrió. Los encontré. Y luego, sin previo aviso, movió la mano con un movimiento brusco y practicado. Auge. Una espesa niebla estalló a su alrededor. La niebla se alzó como una ola, engullendo al grupo por completo. El sonido del viento impetuoso y la disonancia mágica llenó sus oídos, y la visibilidad se redujo a cero. Los árboles desaparecieron. El suelo se volvió borroso. Las siluetas a su alrededor se estiraron y retorcieron. El hecho. Gritó Frieren, extendiendo la mano. Aquí. La voz de Fern resonó a lo lejos. Naruto. Método. Ella ladró. Ninguna respuesta, la niebla volvió a agitarse, y cuando se disipó un poco, Frieren se encontró sola con Fern en una zona del bosque completamente distinta. El aire era más frío. Los árboles, desconocidos. El mundo se retorcía.
Frieren echó un vistazo a su alrededor y simplemente suspiró. Está bien. Fern parecía tensa. Nos han separado. ¿Un hechizo de niebla de transporte? Un hechizo espacial avanzado basado en ilusiones, corrigió Frieren, apoyando una mano en un árbol. Los demonios probablemente no esperaban que Naruto fuera tan sensible. Los percibió demasiado pronto. Entraron en pánico y nos aislaron. Fern tragó saliva, apretando su bastón con más fuerza. ¿Crees que están bien? Naruto está con Metoe. Si los demonios creen que un sanador es un blanco fácil, se llevarán una sorpresa. Frieren sonrió levemente. Mientras Naruto mantenga la calma, estarán bien. Fern asintió lentamente, pero su expresión no se relajó. ¿Y ahora qué hacemos? Frieren miró hacia la niebla aún espesa. ¿Y ahora? Cazamos demonios. 2. Un macho y una hembra. Los matamos antes de que se reagrupen. ¿Y si hay más? A esos también los matamos. Fern parpadeó. Eso es, muy directo de su parte, señora. Frieren simplemente arqueó una ceja y luego, con un gesto de la mano, invocó una runa brillante en el aire. Estoy de mal humor, dijo. Alguien intentó acariciarme. Naruto y Metoe estaban espalda con espalda, el mundo a su alrededor estaba sumido en una densa niebla sobrenatural que distorsionaba la luz y distorsionaba los sonidos. Los árboles se mecían como fantasmas, y cada paso crujía de forma antinatural bajo ellos, como si el suelo ya no fuera real. La visibilidad era casi nula. La niebla se les pegaba a los cuerpos como una segunda piel. Naruto tenía sus dos kunais gigantes forjados por Sche listos, el brillo gélido de sus espadas pulsaba con mana apenas contenido, cortando tenues arcos azules en la bruma. Entonces, ¿qué es esta niebla? Murmuró Naruto, mirando a un lado y a otro. ¿Algún tipo de jutsu de ocultación? Metoe no respondió de inmediato. Sus dedos brillaban con maná curativo, no para lanzar nada, sino para sentir mejor las partículas mágicas en el aire. Estaba escuchando, percibiendo, analizando. No se trata solo de ocultarse, murmuró finalmente. Es un hechizo de campo estratificado. Un encantamiento de tipo saboteador dirigido específicamente a tu sentido de la visibilidad. Naruto entrecerró los ojos. ¿Te refieres a una ilusión? En cierto modo, asintió. Pero es más sofisticado. En lugar de sobrecargar el cerebro directamente, manipula la percepción anulando la información fiable. La vista se vuelve poco fiable, inconsistente. Eso obliga a la víctima a recurrir a otros sentidos. Naruto parpadeó y sonrió al conectar. Así que es una trampa. Te hace creer que oyes mejor de lo que realmente oyes. Pero en realidad, quieren que dependas de los sonidos, ¿verdad? Exactamente. Metoe asintió, y luego miró a su alrededor. Y los demonios están naturalmente sintonizados con su propia magia. Lo que significa que, probablemente no les afecte. Naruto se giró hacia el sonido de un suave crujido, apenas un susurro, e inmediatamente, su instinto le advirtió peligro. Se agachó justo a tiempo. Cachor. Dos espadas curvas atravesaron el espacio donde había estado su cuello hacía un segundo, el aire vibraba con acero y una repentina sed de sangre. La demonio emergió de la niebla, un borrón de movimiento, con sus dos espadas destellando. Su larga cabellera ondeó al saltar hacia atrás, aterrizando como un felino, con la visera aún sobre sus ojos, completamente opacos. Ella es ciega, suspiró Naruto, estabilizándose. No, corrigió Metoe, retrocediendo varios pasos. Está escuchando. Como un murciélago. Los labios de Naruto se curvaron en una sonrisa salvaje. Rastreo por sonido. Vaya, ya lo había visto antes. Me recuerda a esos tipos de la aldea del sonido durante los exámenes Chunin. La demonio siseó, visiblemente irritada por no haber dado en el blanco, pero no habló. Simplemente giró las espadas en su mano y comenzó a moverse de nuevo, en completo silencio, sus pasos deslizándose sobre la tierra con una gracia imposible. Necesito tiempo para romper el hechizo de niebla, dijo Metoe con urgencia, conjurando varios sigilos brillantes en el aire. Tiene un origen espacial, basado en capas. Si logro desentrañar la estructura rúnica base, podré disiparlo. Entendido. Mantendré ocupada a la señorita. Corta y dice. Naruto se giró, levantó un kunai a modo de saludo y sonrió. Oye, señorita, a bailar. No necesitó una invitación verbal. Movió la cabeza al oír su voz y se abalanzó sobre él al instante, con sus espadas abriéndose paso a través de la niebla. Naruto saltó hacia atrás, luego hacia un lado, desapareciendo con un destello de velocidad, impulsado por Sche, y reapareció justo detrás de ella. Atacó. Sonido metálico.
El sonido resonó con fuerza cuando sus espadas desviaron el kunai en el aire. Su reacción fue instantánea, precisa. Aunque no podía ver, respondió en cuanto el sonido del movimiento de Naruto rebotó hacia ella. Naruto aterrizó unos metros atrás, con los brazos vibrando de maná. Es buena, murmuró. Muy buena, Métode, que seguía dibujando patrones geométricos en el aire con sus dedos brillantes, no levantó la vista. No intentes escabullirte. Haz más ruido. Confúndela. Oblígala a malinterpretar tu ubicación. Entendido, dijo Naruto. Luego dio un pisotón fuerte y se lanzó hacia adelante. Ya no buscaba golpes directos. Zigzagueaba, hacía más ruido, golpeaba troncos de árboles y lanzaba kunai al vacío para neutralizar el sonido. Cada segundo que ganaba era un segundo para que Métode lo analizara. El demonio se abalanzó sobre uno de los kunai fallidos, cortando el aire, y Naruto rió. Oh. Es cierto. Estoy en todas partes y en ninguna, cariño. Gruñó, finalmente frustrada. Pero el corazón de Naruto latía con fuerza, no de miedo, sino de euforía. Hacía mucho que no peleaba con alguien así. Volvía a sentir 12 años, en el bosque de la muerte, luchando contra esa flautista rara o esos clones del sonido. Está usando la ecolocalización. Le gritó a Métode. A ver qué le parece. Golpeó el suelo con ambas palmas. Clones de Esche. El hielo explotó hacia afuera y aparecieron docenas de siluetas con la forma de Naruto, cada una crepitante de frío y cada una de ellas una bomba sónica andante. El demonio se tambaleó, girando la cabeza bruscamente, confundida por la multitud de pasos. Atacó con furia, atrapando a algún clon aquí y allá, pero solo creó más ruido caótico. Las manos de Métode finalmente se detuvieron y los patrones frente a ella zumbaron brillantemente. Lo tengo, dijo. Puedo romper el hechizo. Entonces hazlo. Métode juntó las manos y la niebla se hizo añicos como un cristal. Drenando el viento. Gritó Métode, y su voz atravesó la niebla como una navaja. Una ráfaga de viento esmeralda brotó de las yemas de sus dedos, extendiéndose en una violenta espiral que atravesó el aire. La niebla mágica no se desvaneció. Se hizo añicos, se desintegró, se desprendió como un pergamino quemado, revelando las afueras destrozadas de la aldea bajo el tenue sol de la tarde. La niebla sofocante se disipó, revelando el campo de batalla con una claridad nítida. La demonio vaciló, con el cuerpo retorciéndose y la cabeza ladeando a un lado y a otro. Sin su preciado velo de niebla que enturbiaba el sonido, estaba desorientada. Su ecolocalización estaba dañada. El sonido del viento lo había dispersado todo. La sutil acústica de la que dependía había desaparecido. Naruto no perdió el ritmo. Veamos qué te parece esto. Zoltarak. Levantó su bastón, el bastón de Flame, y este brilló con una energía blanca dorada. La joya incrustada en su corona palpitó con poder puro mientras una explosión de magia de luz concentrada brotaba de ella en una oleada similar a un rayo. El aire silbó con fuerza, y el rayo de energía golpeó a la demonio de lleno en el pecho. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo se convulsionó, se arqueó hacia atrás por el golpe y se estrelló contra el tronco de un árbol, creando un profundo cráter en la corteza antes de desplomarse inmóvil en el suelo. Muy por encima de ellos, el viento cambió. Un golpe sordo. Otro golpe sordo, y entonces, el suave zumbido del maná se escuchó cuando dos siluetas encapuchadas aterrizaron a ambos lados de Naruto. Eran Fern y Frieren, descendiendo como reyes tras completar su misión. Fern tenía hollín en la mejilla y sangre salpicada en su túnica, pero su mirada era aguda y recorría el campo de batalla. Al ver los restos humeantes del rayo de Zoltarak, arqueó las cejas. Señor Naruto, dijo con la boca ligeramente abierta. ¿Ese era Zoltarak? Naruto sonrió levemente, medio encogiéndose de hombros. Sí. Fern parpadeó. Pero, la señora Frieren nunca te enseñó ese hechizo. Hizo girar el bastón de Flame en una mano como si fuera una baqueta y lo dejó apoyado en su hombro. ¿Y crees que solo porque la bruja no me enseña nada, no puedo entender las cosas? PFFT. Los he visto usar ese hechizo tantas veces que me lo metieron en la cabeza. Fern ladeó la cabeza. Entonces, ¿lo copiaste? ¿Visualmente? Bueno, dijo Naruto, señalando dramáticamente el bastón hacia el árbol donde el demonio había sido alcanzado. No es exactamente igual. El mío es un poco más frío. Fern entrecerró los ojos. Más fresco. ¿Sí? Verás, es básicamente como un Rasengan, ya sabes, ese orbe giratorio que solía lanzar antes. Pero en lugar de girarlo en mi mano, lo canalizo a través del bastón. Comprimo un montón de maná y luego lo lanzo en línea recta como un rayo de francotirador.
Así que es como un Rasengan, pero mucho más potente. Peu. Fern se quedó mirándolo fijamente. Así que es un rayo láser Rasengan. Exactamente. Lo pillaste. Tras ellos, Frieren emitió un largo y divertido zumbido. Cruzó los brazos, su capa ondeó ligeramente al viento, y su expresión mostró ese brillo inusual. Mitad sonrisa burlona, mitad sonrisa satisfecha. Ah, dijo ella, claramente disfrutando. Así que estabas prestando atención, después de todo. Naruto la miró con los ojos entrecerrados. Siempre estoy atento. Simplemente no me enseñas a hacer sentadillas. Frieren se encogió de hombros. Me gusta creer en el talento natural. Es más bien pereza natural, murmuró Naruto, pero sonrió de todos modos. Frieren no respondió. No le hacía falta. Su mirada se dirigió al árbol craterizado, luego a los restos rotos del demonio desplomados en las raíces, y su sonrisa se volvió un poco más petulante. Puede que Naruto se quejara como un anciano, pero había creado un hechizo muy avanzado con solo observar. Eso no era solo talento, era genio camuflado en idiotez. Métode se secó la frente con la manga. Bueno. No sé cómo discuten y aniquilan monstruos, pero deberíamos volver a la aldea antes de que algo más salga del bosque. Fern asintió con firmeza. Sí. Podría haber más demonios cerca. Deberíamos reagruparnos. Sí, vamos, dijo Naruto, estirando los brazos y crujiendo el cuello. Me muero de hambre. Siempre te mueres de hambre. Y siempre estás regañando. El grupo comenzó a caminar de regreso. El bosque se sentía menos hostil ahora que la niebla se había disipado y la amenaza demoníaca había sido neutralizada. Fern miraba de vez en cuando a Naruto, con la imagen del rayo de Zoltaraak grabada en su mente. No solo había imitado el hechizo, sino que lo había transformado. Y eso era aterradoramente impresionante. Mientras tanto, Frieren los seguía, con la mirada perdida entre los árboles y el cielo. Un estudiante que averiguaba las cosas por sí solo, no lo dijo en voz alta, pero la calidez en su pecho era inconfundible. Al dejar atrás el campo de batalla, nadie notó que los pequeños fragmentos del visor de la demonio se movían levemente entre la maleza. Pero por ahora, el bosque estaba en silencio. La lucha había terminado. Y Frieren, esa maga milenaria siempre sonriente y siempre presumida, dio una última mirada a la espalda de Naruto y murmuró para sí misma. ¿No está mal? La mañana llegó suave y cálida, la luz se filtraba a través de las vigas rotas de la capilla del pueblo en ruinas como si fuera un jarabe dorado. El rocío brillaba sobre la piedra destrozada, y el canto de los pájaros intentaba llenar el silencio que aún reinaba en el lugar. El olor a sangre aún flotaba tenuemente en el aire, pero ahora lo eclipsaba el aroma terroso a musgo húmedo y pan fresco. Fern por fin había descubierto cómo tostar las raciones infernales para que se sintieran menos como ladrillos y más como ladrillos ligeramente más blandos. Dentro de lo que quedaba de la cabaña central de la aldea, Stark estaba sentado erguido con la cabeza vendada y un brazo en cabestrillo, atiborrándose. MMMFF, métode, ¿de verdad que haces milagros?, dijo con la boca llena de pan. Anoche creí haber visto el más allá. Lo hiciste, dijo Naruto dramáticamente, tendido en el suelo cerca de él. Estabas sollozando y preguntando por tu mamá. No lo fue. Lo eran también. Mientras tanto, Genao permanecía sentado de espaldas a la pared, con los brazos cruzados, tranquilo pero despierto. Sus heridas habían sanado limpiamente gracias a la magia de Métode. Ni siquiera quedaba una cicatriz, solo el recuerdo del dolor y el peso de lo que habían sobrevivido. La propia Métode estaba sentada con las piernas cruzadas junto a una pequeña estufa portátil, soplando una taza de té. Su rostro estaba suavemente iluminado por la luz de la mañana, su cabello plateado estaba despeinado, pero su mirada alerta. Bueno, comenzó con naturalidad, sacudiéndose unas migas del regazo, he estado pensando. Siempre se meten en líos. Heridas. Agotamiento del maná. Demonios intentando destriparlos. Quizás necesiten un sacerdote. Naruto levantó la vista. ¿Cómo, un sacerdote de verdad? Métode asintió. Sí. De todas formas, estoy destinado en la meseta norte por un tiempo, así que no sería un gran desvío. Pensé que tal vez podría acompañarlos y evitar que mueran, gente imprudente. Frieren arqueó una ceja, bebiendo de su taza. Esa sí que es, una buena sugerencia. Se giró hacia Fern, que se había congelado a medio morder. Fern frunció el ceño. Miró fijamente a Métode. Con dureza. Y entonces, sin decir palabra, se acercó a Frieren, la abrazó con fuerza. Posesivamente. Como un gremlin custodiando su tesoro. Hubo una pausa.
Entonces no, murmuró Frieren secamente. Método parpadeó. Creo que me odia. Ella no te odia, dijo Stark, intentando ser diplomático. Es solo que, tiene una forma muy apasionada de decir que no. Naruto apareció de repente, sacudiéndose las migas de la camisa. De acuerdo, pero escúchame, sí. Fern giró la cabeza hacia él. ¿Por qué? Necesitamos un sanador. Dijo Naruto. Método es clave. Y además, ¿no sería genial tener una mujer adulta en el grupo? Soy una mujer adulta, dijo Frieren rotundamente, volviendo sus ojos cansados hacia él. Naruto se echó a reír al instante. Ay, por favor. Eres tan maduro como un niño pequeño propenso a las rabietas. He vivido más de 1000 años. Sí, y todavía discutes como un niño de 12 años con un subidón de azúcar. He dominado todas las ramas de la magia conocidas por la humanidad. Te endeudaste tanto que casi quedaste esclavizado durante 300 años. Frieren entrecerró los ojos. Fue un pequeño descuido contable. Menor. Te arrastraban descalzo. Tenía un plan. Lloraste y dijiste, extraeré piedras de maná con lágrimas. Eso fue sarcasmo. No, no lo fue. Fern se tapó la cara con las manos y gimió. ¿Por qué están así? Mientras tanto, Método se inclinó hacia Stark y susurró entre dientes. Entonces, ¿esto es normal? Ah, sí, dijo Stark, asintiendo con indiferencia. Estarán así un tiempo. Uno se acostumbra. ¿Y la respuesta a mi pregunta? Extendió una mano, con una sonrisa amistosa dibujando las comisuras de sus labios. Bienvenido a la fiesta, Método le estrechó la mano. Me alegra estar aquí. Ahora, ¿a quién tengo que amenazar para conseguir un desayuno de verdad por aquí? Naruto y Frieren se encontraban en un intenso debate sobre si soltar a Aki era más eficiente como rayo o como ráfaga. Fern abrazaba la espalda de Frieren como una mochila, desconfiando de él. Stark ya estaba a punto de volver a dormirse, Método planeaba bendecir de nuevo el equipo de todos, y en algún lugar de la aldea destruida, el viento traía la promesa de la próxima aventura. Se perfilaba como un día perfectamente caótico.